Bueno, señores, muy buenas noches para todos. ¿Verdad? Pues muy complacido como todos los martes, martes a las 8 de la noche, nuestros cafés virtuales. Complacido porque estén aquí acompañándonos, porque estén presentes, porque estén siguiéndonos en estas actividades que son para ustedes, muchachos. La idea es, como siempre, pasar un rato pues muy ameno, que este sea un rato pues más que todo para disfrutar, para charlar, para conocernos. Como todas las noches pues tenemos un invitado especial, en este caso pues voy a estar apoyándolos con el tema de la hombricultura. Es un tema muy interesante, pues el tiempo es muy poco para poderles brindarle pues una mayor información. De todas formas hice todo lo posible pues por darles el mejor, digámoslo, contenido de valor con respecto a la producción de la hombricultura. Lo chévere es que sé y estoy seguro que más de uno de los integrantes de este café han tenido experiencias con la producción de la hombricultura. Siempre le he comentado a Moni y a todos mis asesores que la producción de la hombricultura es una de las bases que todos debemos tener en nuestras fincas. Es una producción que no estorba absolutamente a nadie y al contrario nos ayuda muchísimo. Es una producción que prácticamente sí, prácticamente es algo como muy autosostenible. Lo único que debemos estar es alimentándolas pues de una forma correcta, pero no es algo tan, digámoslo, delicado como manejar ya una producción pecuaria, una producción agrícola, que pues ya tiene muchísimos más inconvenientes, ¿no? La parte de la lombricultiva, del lombricultivo es algo como muy, digámoslo así, una producción muy noble que nos genera grandes beneficios, señores. Entonces, de nuevo agradezco toda la participación de ustedes, a Moni por el apoyo. Pido antemano disculpas por el retraso que andaba con un problema acá en internet, por el internet aquí de la zona. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces vamos a arrancar con el café virtual. Para los que no me conocen, mi nombre es José Cardoso, soy médico veterinario y zootecnista, especialista en gerencia, evaluación de proyectos. Soy el actual gerente y fundador de AgroKaizen, esta empresa que está dedicada para ustedes, que ya llevamos 2 años en esta lucha, en este trabajo tan delicioso que es poder ayudarlos, capacitarnos y por supuesto compartir estos ratos tan amenos, muchachos, de todos los martes. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar sobre una breve historia de la lombricultura. Moni, cualquier cosa me confirma, si escuchan bien, todo normal, si hay algún inconveniente. Todo se escucha bien, ahí está la pantalla, ya les mandé el avisito. Recuerden fijar la pantalla del usuario llamado AgroKaizen en presentación. ¿Listo? Perfecto, Todo en orden. excelente. Entonces vamos a arrancar con una breve historia de la lombricultura. Vamos a hablar sobre algunos tipos de lombrices de tierra para tener en cuenta. Vamos a hablar de la fisiología de la Eisenia foetia, que es nuestra lombriz roja californiana, para que la tengamos ahí en cuenta. Vamos a hablar sobre los requerimientos para establecer un cultivo de lombricultura, por supuesto, hablar un poquito de instalaciones. Vamos a hablar sobre el humus líquido y sólido. Vamos a hablar de cómo extraer ese humus y vamos a arrancar en este momento, muchachos. Es un tema pues bastante interesante. Vamos a ir charlando, lo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pues no tenemos mucho tiempo, pero la idea es sacarle el máximo jugo. Ahí les comento un poco. Tuve una gran experiencia con la producción de lombricultura en mi finca, en mi empresa. En esas épocas yo trabajaba con una planta de beneficio en Sogamoso, en Boyacá. Yo soy boyacense, para los que no me conocen. Y pues trabajaba en esa época como en la planta como director del área pues del área productiva de toda esa parte, y pues gracias a Dios tuve muy buena relación con el gerente de la planta y me regalaba todo el estiércol que salía de esa berraca planta. Entonces se imaginarán toneladas, porque eran así volquetadas de estiércol de res y de cerdo mezcladas todas para mi finca. Eso saqué muchísimo estiércol. Ahí les voy comentando, fue una experiencia al principio dura porque pues uno al inicio comete muchos errores, pero pues mucho después fue muy gratificante, muchachos.
Bueno, aquí les comento un poco de la historia de la lombricultura, muy interesante. Me gusta pues charlar un poquito sobre esto, porque pues arranca desde más de 10.000 años antes de Cristo, en la región de Egipto y Mesopotamia. Entonces los egipcios tenían una gran admiración a las lombrices y sabían que a estos animales se les debe en gran parte la fertilidad del valle del Nilo. Ese valle era pues supremamente, digámoslo así, fértil, y ahí pues sacaban muchísimos productos pues del campo, de la tierra. Pero fue Aristóteles en la historia de la lombricultura quien bautizó a las lombrices como los intestinos de la tierra por su movilidad dentro del suelo y por los beneficios evidentes que están representando pues todo lo que hacen en el suelo. Entonces aquí arranca que pues vemos que las lombrices llevan muchísimo tiempo en su producción, en su explotación, y por supuesto nosotros los seres humanos ya las habíamos considerado como una gran base para todo lo que tiene que ver con la fertilidad en nuestros suelos. De hecho, aquí. De hecho, la reina Cleopatra del antiguo Egipto le confirmó el título de animal sagrado, y a las personas que los trataban de sacarlas de su reino a otros territorios eran castigados con la pena máxima. Entonces, en verdad, desde el antiguo Egipto, pues vemos que es un animal muy respetado, y por supuesto, cómo no, fueron pues prácticamente nuestros primeros, hablemoslo así como trabajadores del campo, ¿no? Nuestros primeros aradores, nuestros primeros oxigenadores, y pues bueno, prácticamente los consideramos como una de esas grandes especies, y por supuesto sagradas por todo lo que hacía en el suelo, por todo eso que nos aportaba a los productores agrícolas. Aquí ahora hablamos de Charles Darwin. Ya en 1880 no se tuvo datos científicos sobre pero solo hasta 1880 no se tuvo datos científicos sobre este anélido. Charles Darwin, a pesar de sus estudios de tecnología, se interesó por las lombrices desde temprana edad. Entonces fue así que escribió el libro que se llama The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms. Bueno, un libro que prácticamente su traducción en español se podría resumir como la formación de la tierra vegetal por acción de las lombrices. En dicho libro, Darwin indica el arado es una de las más antiguas y útiles invenciones del hombre, pero mucho antes de que existiera, la tierra era arada regular y continuamente por las lombrices. Entonces prácticamente aquí Charles Darwin ya les está obviamente otorgando el papel como prácticamente de especie que nos iba a dar el éxito en toda esta parte de producción, de mantenimiento del suelo, de recuperación de suelos. Señores, miren, desde aquí arranco con pues exaltar esta parte de la lombricultura, y por eso el título, que es la lombricultura como parte vital. Vital, esto ya es algo vital en cada empresa de producción, cada empresa de la que quieran, agrícola, pecuaria, la que sean. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que los que somos pecuarios, veterinarios y demás, antes de producir animales debemos producirles su propio alimento. Y para producir el alimento a los animales pues necesitamos del suelo. Y pues aquí es donde prácticamente las lombrices nos van a estar ayudando a crear ese suelo, señores. Bueno, vamos a mirar esta imagen, me pareció muy interesante. Entonces aquí es donde prácticamente la importancia de los conocimientos de Darwin radican en el estudio profundo de la biología de la lombriz, sus hábitos y su hábitat, además del método de investigación llevado a cabo. Todos los anteriores le ha merecido al famoso sabio ser considerado como el padre de la lombricultura. Esta vaina como la quito. Entonces aquí ya vemos a Charles Darwin como uno de los grandes investigadores. Aquí ya siguen. El presidente Carter, ven en esta imagen, pues imagínense que en 1974 en Estados Unidos, un primo del presidente Carter
utilizó un ataúd, sembró lombrices que posteriormente le reportaron jugosas ganancias. Prácticamente después de toda esa parte de investigación en Estados Unidos fue donde empezó a arrancarse toda esta, digámoslo, no llamémoslo como costumbre, sino cultura de producción de las lombrices. De hecho, más recientemente, la explotación de lombrices conllevó a serias investigaciones a fin de lograr una lombriz que se pudiera criar en cautiverio, que tuviera una vida duradera y un periodo de reproducción corto. Es así como en la Universidad Agrícola de California se obtiene el híbrido rojo californiano, el más usado recientemente en el mundo para la fabricación de humus de lombriz. Entonces, en Estados Unidos arrancan con esta especie, con esta variedad de lombricultura de esta especie de lombriz, la roja californiana, y ahí arranca todos esos procesos de investigación que pues actualmente contamos, que pues gracias a Dios y pues también digámoslo, el apoyo de todas esas personas que han hecho este tipo de investigaciones, contamos actualmente por internet con muchísimos manuales de lombricultura. A las personas que están interesadas voy a enviarles varios manuales de los que saqué toda esta información. Cuando monté mi explotación de lombricultura, pues en la universidad, les voy a ser sincero, con todo cariño, a mí no me enseñaron nada de lombricultura. Es algo que es como muy más, cómo les diría yo? Como más de aprendizaje autóctono, ¿no? Entonces decidí empezar a mirar toda esta parte de la lombricultura y me pareció espectacular, señores. Espectacular, no es por exagerar. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la Eisenia foetida. Vamos a hablar pues el reino, que pues su taxonomía. Tenemos el reino Animalia, el filio es Anélida, la clase es Clitelata, subclase Oligochaetea, orden Aplotaxida, familia Lumbricidae, género Eisenia y especie Foetida. Información que consigue uno por internet común y corriente. Aquí hay una información que me gusta muchísimo sobre la parte pues de las estructuras, llamémoslo así, anatómicas de la lombriz, para que las tengamos en cuenta. Muchos de nosotros pues sí las vemos en la tierra, nos parece pues muy interesante, pero no las conocemos como una especie, como un ser vivo que es. Ellas tienen unas células gustativas, tienen un cerebro, tienen un cordón nervioso central, que es todo su sistema nervioso central, y por supuesto también tiene unas células sensoriales que están ubicadas en la epidermis. Estos animales pues son ciegos, no tienen oído, pero tienen un sentido del olfato muy interesante, pues no está tan bien desarrollado. Es más que todo lo que tienen es algo relacionado a sus papilas gustativas y a todas esas células sensoriales que están ubicadas en la epidermis. Entonces es algo muy interesante a tener en cuenta. Ellas se mueven también de una forma muy interesante, aunque aquí vemos la musculatura interior del tubo digestivo, la musculatura exterior circular, la musculatura exterior longitudinal. Vemos también músculos de las cerdas que están rodeando también a toda esta parte del tracto que vemos prácticamente digestivo y circular de la lombriz. Entonces vemos también estructuras que nos pueden estar ayudando a ver su comportamiento y analizarlas un poco más como una especie pues de mucho interés productivo. Aquí vemos algo muy interesante, que es este sistema pues que vemos circulatorio. Tiene también una sangre roja pigmentada por su hemoglobina. Tiene unos vasos longitudinales, ventrales y dorsales. También unos vasos que son menores. Está horrible este computador. Vemos algo muy particular de las lombrices, es que poseen varios corazones. Esta es una vista lateral del aparato circulatorio, el tercio anterior de un anélido, y sentido de la circulación pues va en sus flechas van tanto hacia la parte, digámoslo, derecha como izquierda, pues como una circulación, un sistema circulatorio. Tiene 5 corazones,
Entonces es algo que también ayuda muchísimo a esa parte reproductiva, a la parte también en algunos casos de movilidad y pues mantener pues todo ese, digamos, fisiología interna en esos ambientes pues tan, digámoslo, eh, extraños, llamémoslo así, bajo tierra, ¿no? Aquí hablamos de la parte de reproducción. Tenemos un tercio anterior de la lombriz. Estas son las aberturas genitales femeninas y masculinas y su clitorio. Las lombrices son hermafroditas. Prácticamente pues tienen su tracto masculino y su tracto reproductor femenino. Entonces, como buenas hermafroditas, pues tienen muy buena proliferación y pues es otra de las grandes características de las lombrices. Se reproducen muchísimo y es algo que favorece muchísimo también pues a la parte del suelo, a la recuperación de los suelos y pues por supuesto producir todo ese humus que es el que nos va a estar favoreciendo a toda nuestra conservación de el medio ambiente también. Aquí estamos pues viendo unas lombrices en unas fases de acoplamiento con sus tractos reproductivos tanto masculinos como femeninos. Vamos a seguir mirando alguna información con respecto a ese sistema reproductivo con su ciclo de vida. Aquí pues vemos una información muy interesante. Vemos acá pues en su etapa reproductiva, a los 3 días después de esa fase reproductiva van a tener primero sus huevos, van a tener primero sus huevos, después cada uno va a generar un huevo y de esos huevos pues van a generar un número de lombrices que les voy a explicar. Después de que oposita va a generar después de 21 días la eclosión de esos huevecillos que está generando. Y a los 90 días pues prácticamente otra vez está generando su estado reproductivo apropiado para continuar con el ciclo. Entonces si nos damos cuenta prácticamente en 3 meses, en casi 4 mesecitos, ya estamos teniendo unas muy buenas producciones, 3 meses, 4 meses, muy buena producción de lombriz. Ahora por cada una ya van a mirar pues la cantidad de lombrices que se van a generar. Aquí vemos algunas imágenes bastante interesantes. Vemos los huevos, cómo se ven los huevos de lombriz, su coloración. Y acá vemos pues cuando ya están ovopositando. Estas son unas imágenes que pues saqué de internet. Toda esta información, como les comenté anteriormente, son de algunos manuales que llevo con esta información. De hecho, yo daba la clase de lombricultura en el SENA, cuando trabajaba en el SENA aquí en Colombia. Y pues esta información ya lleva más de unos 8 años, muchachos. Pero es espectacular y se las recomiendo muchísimo. Son los manuales que he manejado, que me han gustado y todos los he descargado de internet. Bueno, vamos a hablar de los tipos de lombrices de tierra, muchachos. Muy importante pues reconocerlos para uno no confundirnos y pues no embarrarla, ¿no? A veces hasta se nos cruzan las especies que tenemos, la roja californiana con la especie criolla que llamamos acá, con la especie de tierra. Entonces las vamos a identificar desde este punto de vista. Hay unas características que vamos a hablar primero de la Eisenia foetida. Entonces vamos a arrancar con el color. El color es rojo pardo. Es un rojo pardo que le llaman también como lombriz tigre. La ven que es un rojizo con un colorcito como amarillito, con unas manchitas que se observan como si fuera tigrado. Eso es lo que le hace o le confiere ese tipo de color a la Eisenia como rojo pardo. Hay un tamaño de 8 a 10 centímetros, es su tamaño de pues prácticamente adulto. El peso adulto también está entre 1.5 y 2.3 gramos. La reproducción pues normal es alta, muy buena reproducción. Cápsulas, capullos o cocones, uno cada 7 días se está generando. El número de lombrices por cápsula es de 6 a 7, entonces prácticamente está generando 6 lombricitas cada 7 días, ahí en promedio. Ciclo de vida tenemos de 90 a 100 días y tiene una adaptabilidad de los 0 metros a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos que las lombrices las podemos tener en cualquier piso,
térmico, señores. Esto es de verdad muy interesante y me encanta esta parte de la producción de la lombricultura por eso, la facilidad, la rusticidad, todo. Y pues tenemos en la parte de voracidad, en cuanto a la parte de alimentación, que tiene muy buena alimentación, entonces de esa forma pues va a transformar más rápidamente lo que consume en humus, que es lo que estamos buscando, ¿no? El humus es a ver, les comento, el humus es como la parte principal o el producto principal de la lombricultura. Muchos han generado pues proteínas a bases de la lombricultura, otras harinas de lombricultura, bueno, hay bastante, hasta vemos en algunos casos carne, hasta hamburguesas de lombrices, es algo pues que ya es común en nuestro entorno. Aquí pues tratamos de sacarlo más al jugo, es a la parte del humus, ¿no? Aquí nosotros en el sector agropecuario utilizamos mucho esto, uno por su gran valor del humus, ahorita vamos a hablar de eso, tanto líquido como sólido, y pues eso es lo que vamos a tratar de darle la mayor importancia en este café. Ahora vamos a hablar de otra especie que es la Eisenia andrei. Esta también la podemos manejar de forma doméstica, también las he visto también que las producen. De hecho hay otra especie de lombrices, ustedes me van a ayudar ahorita cuando arranquemos con las preguntas. Hay otra especie de lombriz que están cultivando que es impresionantemente grande y también genera muy buena producción de humus. No recuerdo en este momento el nombre, de hecho fue una época que me dio por indagar un poco más sobre la lombricultura y vi una especie bastante grande, mucho más grande que estas eisenias, ¿no? Pero también eran de tierra. Entonces vamos a mirar el color, pues ya es un rojo fresa, el Eisenia andrei. El tamaño es de 7 a 9 centímetros, un poco más pequeña que la Foetia. Tenemos el peso adulta de esta lombriz es de 1.5 a 2.7. Aquí vemos la reproducción, que tiene una tasa alta de reproducción. Tenemos también las cápsulas y capullos o cocones, uno cada 5 días. Un poco más alta el número de cocones que hemos visto, antes era de 6 a 8. El número de lombrices por cápsula de 6 a 11. El ciclo de vida es de 80 a 90 días. La adaptabilidad de 0 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y igualmente la voracidad es bastante alta. Se parecen muchísimo, muchachos. Muchísimo la Eisenia andrei con la Eisenia foetia. De hecho, yo sinceramente me las ponen las dos así y no las identifico tan fácilmente. De hecho, es más fácil uno identificar pues una Eisenia entre andrei y foetia con una de estas, que la vemos las terrestres, que es las que conocemos comúnmente en el suelo, ¿no? Entonces ya vamos a ver pues el color, ya es un café oscuro, son tamaños, vemos que las lombrices son grandototas, algunas ya son bien grandes, he visto unas lombrices así, tal cual cuando uno empieza a molestar en la tierra, a sembrar, a cultivar, lombrices larguísimas de 30 a 35 centímetros, tienen un peso adulto de 4 a 4.5 gramos, tienen una baja reproducción, tienen entre sus cápsulas, capullos o cocones hasta 12 por año, prácticamente uno al mes. El número de lombrices por cápsula es de 1 a 2. El ciclo de vida nada más es de 180 días. La adaptabilidad es más hacia zonas tropicales y pues su voracidad es baja, muchachos. Entonces aquí vemos que hay bastante diferencia entre esos dos tipos de lombrices y pues aquí vemos las grandes ventajas de manejar esta roja californiana o la Eisenia foetida para las producciones o explotaciones de cada uno de nosotros, ¿no? La otra, la Eisenia andrei, como les comento, sinceramente yo no las identifico así, no, estas son tal, no, sinceramente yo aquí no les vengo a hablar cháchara, pero no las distingo así a simple vista. No sé si se venderán por aparte o tendrán algún tipo de mercado diferente la variedad andrei. Lo que conozco es que la lombriz roja californiana es la Eisenia foetida. Ya ahorita vamos a charlar un poco sobre ese tema para que salgamos de dudas. Vamos a hablar sobre los requerimientos para realizar un cultivo de lombricultura. Primero, la temperatura. La temperatura ideal para el buen desarrollo de la lombriz es de 25 grados centígrados.
en condiciones controladas. Esta es fácil de mantener, sin embargo, cuando se trabaja al aire libre se debe de tener un buen control, alcanzarla y mantenerla. Entonces, como siempre, esto es una, digámoslo, hablemos así, una tecnología de la producción, ¿no? Aquí no vamos a tener, si vamos a manejar un lombricultivo, no lo vamos a manejar de una forma, pues, digámoslo así, como tan simple, llamémoslo así. Hay que hacer una forma muy técnica, la idea es manejar su techo, unas instalaciones adecuadas, si quieren manejarla, ahorita vamos a hablar de eso en instalaciones, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, pero es muy importante que nosotros tengamos un ambiente controlado en cuanto a por lo menos plagas, lluvia, viento y sol de estos animalitos. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, uno, la temperatura es uno de los factores que pueden también afectarlos. Dos, la luz. Dos, la luz. Tres, pues su acidez. Dentro de las, digamos, las herramientas que yo siempre recomiendo a los productores cuando hacían mis cursos, era tener un pHímetro, ya sea un pHímetro de suelo, de los que uno puede enterrar, o si no, pues por lo menos unas hojitas o unos cintas para medir el pH, para poder determinar así la acidez de, de nuestras camas, de la lombricultura que estamos manejando, ¿no? Entonces, al igual que la temperatura, el pH es sumamente importante. Lo ideal es que se encuentre entre 6.5 y 7.5. Eso quiere decir que debe ser neutro. Un pH básico o ácido puede ocasionar serios problemas a la lombriz y llegar a ocasionar su muerte. El método más eficiente para medir el pH es utilizando la misma lombriz. Ella indicará si el material está o no listo para poder vivir en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, pues ahí nos comentan, cuando hay mucha acidez o muy baja, aquí prácticamente la lombriz, uno la introduce y ella se sale, literal, se sale de las camas. ¿Por qué? Porque están manejando estiércoles no adecuados, en cantidades inadecuadas, muy frescos. Eso de todas formas hay que manejarlos con un tipo de oreo para evitar pues prácticamente generalmente se aumenta la acidez con el aumento de los nutrientes que le damos a las lombrices. Ahorita también vamos a hablar de los diferentes tipos de alimentos. Entonces es muy importante contar con esa acidez. ¿Listo? La humedad. Como se mencionó, la lombriz necesita de mucha humedad. Esta es requerida para que pueda moverse dentro de los desechos y facilitar la fragmentación de los mismos, así como para respirar. La humedad recomendada es en orden de 75 a 80%. Yo recomiendo muchísimo la prueba de puño, y ahorita también, esa imagen no la coloqué ahí, pero es muy sencilla. La prueba de puño es una prueba en la que uno coge el sustrato de la cama y uno lo va a presionar con su puño. La idea es que máximo salgan 3, 4 goticas. No puede salir más cantidad de agua. Si sale más agua, hay que seguir administrándole algún tipo de sustrato para disminuir la humedad, o en caso tal de que sea lo contrario, pues agregarle agua. Me encantaría mostrarles los videos que les hacía a mis muchachos de la parte del SENA, pero pues el tiempo no nos va a alcanzar a dar el suficiente. Yo que les recomendaba siempre, yo manejaba mucho lombricultivos caseros y me gustaba mucho manejar aspersor, de esos pues aspersor no así como, no le llamamos aspersor, eso se llama un Sprite. El spray es esa pistolita donde uno echa agua y sale como el agua más, digámoslo, distribuida. No sale el chorro, sino sale pues en forma mucho más distribuida, y eso evita encharcamientos y demás. De esa forma es que debemos humedecer nuestras camas, las camas de las lombrices. Lo mismo cuando vamos a montar una producción industrial, llamémosla así, una ya más amplia a nivel empresarial, comercial. Debemos manejar microaspersores. Si podemos tener microaspersores, nebulizadores, es mucho mejor que manejarlo con regadera o con una manguera. Así evitamos precisamente los excesos de humedad en ciertas partes, y eso hace que se distribuya mucho más
todos los líquidos. Lo otro es que nos va a facilitar también hacer la prueba de puño y por consiguiente vamos a tener una calidad del humus líquido mucho más elevada. No va a ser pura agua, sino vamos a tener realmente ese lixiviado de nuestras camas que lo podemos utilizar a la perfección, también como fertilizante. Los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta durante el compostaje son aireación periódica de la pila y riego frecuente para lograr una humedad constante del 65 al 70%. Aquí hablan del compostaje, es porque necesita generar antes de meter nuestras lombrices a una cama un compostaje. Un compostaje, debemos generar esos sustratos con los cuales los vamos a alimentar y dejarlos un tiempo para que se composte, y eso va a generar pues que se evite esos aumentos de acidez cuando manejamos todos esos alimentos frescos, ¿no? Si ya los estamos manejando un poco ya preparados o tratados, pues no hay ningún inconveniente que podamos vincular de una vez a nuestras lombrices prácticamente en esa mezcla de productos ya compostados, ¿no? El riego entonces nos habla por goteo 3 horas cada 2 días, por aspersión 2 horas cada 3 días, variable de acuerdo al caudal, y con manguera un riego por semana hasta el final. Como les comento, a mí me parecía muchísimo más eficiente manejar o la aspersión, bueno, ya a nivel industrial, pues la aspersión, manejarlo, se puede manejar por goteo, eso también ayuda muchísimo, porque la parte de la manguera hace que se generen, imagínense, un solo riego cada 8 días es algo, pues sí, va a disminuir la parte del trabajo, pero dos, nuestros animales no van a estar como, digámoslo tan, hablemoslo bien humedecidos en los últimos días de la semana. Entonces cuando manejamos algo parejo, pues va a ser mucho mejor. No cabe duda que la permanente atención del proceso es el mejor indicador sobre la periodicidad de los riegos. Muy importante eso. Que en el caso señalado son tentativos, ya que estos han de variar según las temperaturas reinantes, grado de humedad ambiente, periodo del año, etcétera. Eso sí es totalmente cierto. La cantidad del agua, la disposición del agua va a ser totalmente diferente en cada uno de los lugares donde nos encontramos en este momento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto a la hora de generar los riegos. La aireación. Necesitamos que proliferen microorganismos aeróbicos que requieren oxígeno para efectuar su metabolismo. Si proliferan los anaeróbicos, tendremos sus productos metabólicos como el metano, el ácido sulfídrico y amoníaco, con su resultado de malos olores, moscas y sus larvas. No se aconseja que la altura de la pila exceda de 1.2 a 1.5 metros, pues el peso conduce a la compactación y tiende a la anaerobiosis. De aquí que sea tan importante la remoción periódica con horquilla. A ver, hablemos sobre esta parte de la aireación. Aquí nos están hablando que la altura de la pila, ¿eso qué quiere decir? La altura del piso hacia arriba de esa cama no se pase de 1, esto es muchísimo, 1.2 es altísimo. Uno debe manejar por lo menos una altura máxima de 50 centímetros, así, pero uno dice que exagerada. Por lo que precisamente se generan pedazos que se compactan por la misma cantidad de sustrato humus que se está generando. Entonces se facilita también el trabajo al momento de la aireación, al momento de la remoción. ¿Qué es la remoción o aireación? Coger con una horquilla, un tridente, una rastra, que tenga pues obviamente unos bordes pues que no sea afilado ni nada. La idea es ir pasándola para hacerle como un pequeño bote a la cama, pero muy superficial, para que se vaya aireando todo ese contenido que tiene, se está generando por la lombriz, por la lombricultura. Eso ayuda muchísimo a oxigenar y por supuesto a que no se generen estos problemas de anaerobiosis en los procesos que se están generando de la cama de nuestro lombricultivo.
El pH inicial en las pilas de compost es ligeramente ácido. Cuando hablábamos de que arranca uno con sus camas, pues va a ser ácido por todo el proceso fermentativo, ¿no? Como la savia y el líquido celular de muchas plantas. La producción de ácido orgánico causa su acidificación durante la etapa inicial de la maduración del composto, pero al aumentar la temperatura también aumenta el pH, estabilizando el valor de 7.5 y 8.5. Son procesos normales. De nuevo, lo que les recomiendo es lo más normal. Uno coge, a ver, les voy hablando un poquito de lo que yo hacía en manejo. Yo tenía las dos producciones. Yo tenía una producción industrial y una producción casera. La producción casera era pues todo lo que yo tenía en la casa, en mi casa de hecho. Tenía 3 canastas de esas que uno guarda fruta, guacales, y en uno de abajo le tenía como un platón prácticamente, que era el que me iba a recoger todo ese humus líquido que me estaba generando. Entonces lo que yo hacía era en la casa generar un lombriculturo. Ahorita vamos a hablar la estructura vertical. Y de esa forma pues iba extrayendo y ahí pues yo depositaba todo lo que me salía de la cocina. Obviamente yo tenía cuidado con todo lo que tiene que ver con huesos, con carne, con gordos, todas esas cosas que ya son, digámoslo, otro tipo, digámoslo, de manejo. No se puede manejar ese tipo de productos en nuestro lombricultivo por aumentos de pH, de hongos, de todo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahorita lo vamos a también a especificar más en la parte nutricional. Aquí se pasó. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta durante el compostaje son la aireación periódica de la pila y riego frecuente para lograr una humedad constante del 65 al 70%. Ya hablamos ahí de esa parte del riego. La remoción se hace una vez por semana, que lo recomiendo mucho. Una vez por semana darle el botecito. Con uno con las mismas manos lo puede hacer cuando uno tiene su compostaje casero. Cuando tiene el industrial, si uno le toca a uno con ayudarse con alguno de esos rastrillos para que se vaya dando el vuelte o por lo menos que se vaya heredando. Los controles sanitarios, pues esa parte de la ventilación por medio de esa remoción es muy importante. Ahí es donde uno va recogiendo, a uno se le va. De hecho, como les comenté, en la planta de sacrificio donde me daban todo ese excremento, pues no pasaba, no faltaba el pedazo de pezuña, alguna cosa ahí maluca, un pedazo de oreja, no faltaba, ¿no? Obviamente. De hecho, como les comenté al inicio, pues en esa planta de beneficio las primeras veces, que a eso es lo que uno le pasa por no hacer las cosas bien o no a estudiarlas antes, me entregaban esas mezclas con agua con sangre, muchachos. Entonces esa vaina era impresionante, impresionante la cantidad de moscas, mal olor, de todo en esa finca. Yo póngale, mi finca son 6 7 hectáreas, pero los vecinos que estaban como a unas 10 hectáreas, a unos, yo le pongo unos 3 4 kilómetros, 5 kilómetros, les llegaba la cantidad de mosca tan absurda a todas las casas de alrededor. Eso era impresionante, impresionante. Pero pues uno, no sé, uno dice las cosas de la vida, ¿no? Con el tiempo aprendí pues a utilizar mis gallinas como forma de control biológico de la larva de la mosca. Fue algo muy bueno, también me ayudó a acordar mucho las gallinas y fue algo muy interesante. De hecho también con el tiempo Moni de hecho fue que me comentó que había como un tipo de producción de larvas para alimentar un poco animales, larvas de mosca, y dije, vea, eso hubiera servido, pero mejor dicho, espectacular para criar toda esa mano de larvas, todo ese excremento con sangre. Tuve que en esa época aprender bastante sobre microorganismos eficientes, eso también me ayudó mucho a controlar todo eso. Y pues son de las cositas que uno con el tiempo va pues aprendiendo, ¿no? Por necesidad y obviamente para mejorar pues el estado sanitario y pues la producción que uno tiene, ¿no? A pesar de que yo monté esa producción a nivel industrial, no para comercializar, sino para recuperar mi finca. Mi finca era una finca de 6 hectáreas en donde solo de esas 6
había una hectárea que se podía tractorar y de hecho pues sembrar, porque el resto era mucho cascajo. Tenía como una hectárea de bosque de pino y eucalipto, entonces pues menos, y el resto era demasiada roca y piedra, y pues gracias a todo ese excremento que llevé allá a la finca recuperé los suelos de la mitad de la finca como en un año recuperé eso, fue impresionante. De eso ya les voy a comentar más sobre la experiencia. Aquí continuemos. Muy importante entre esos controles sanitarios, esto es una empresa, muchachos. No podemos ver la lombricultura por lo simple, pues para mí me parece una especie estupenda, no cualquier simple especie anélida, no. Es muy, muy interesante. Tenemos que manejar registros, muchachos. ¿Cómo que registros? Por supuesto, tenemos que manejar registros de pH, de temperatura y de humedad. Eso es lo más básico. Así como manejamos registros para la producción de carne, de leche, de huevos, de lo que sea, también debemos manejar registros. Registros de la cantidad de alimento que les damos, las proporciones, pesar la comida antes de echarla, al momento en que se cosecha el humus, cuánto se extrae, al momento en que uno hace la trampa para uno extraer ese humus también, cuánta lombriz uno extrae. Todas esas cositas son registros que uno debe ir manejando porque uno, pues esto es una empresa y como toda empresa, esto debe ir pues para adelante, debemos ir creciendo y pues los registros nos van a ayudar a tomar muchas decisiones. Aquí tenemos uno de esos lombricultivos muy interesantes con toda su humedad y demás. Controles sanitarios, pues ya hablamos de esa ventilación, pH, registro de humedad, de temperatura. Aquí vemos unas infraestructuras bien interesantes, muchachos. Infraestructuras he visto sin número de infraestructuras, no mentiras, tampoco sin número, pero sí he visto como unas 3 o 4 tipos de infraestructuras. Unos que las manejan así de forma recta, aquí pues vemos que están manejando prácticamente dos camas pegadas. Yo no recomiendo esto porque esta parte central donde está ubicada las camas pues tiene mucha mayor dificultad para manejarse. Entonces si uno va a manejar camas es que tengan un espacio, ahorita vamos a ver aquí en las medidas, adecuado para poder trabajarlo. Aquí vemos muchas formas de lombricultivos para poder producir en el piso, elevadas, de madera, de cemento, como las quieran montar, en roca, en guadua, de todo, uno mira de todo. He visto unas estructuras muy interesantes en canastillas, mejor dicho, donde puedan tener lombrices, donde no se vaya a pasar prácticamente o salir o vaya a llegar un depredador a comérselas, bienvenido. Obviamente la idea es que uno trate de manejar materiales que tengan mayor durabilidad, pues que no se vayan a descomponer, pues porque obviamente es algo húmedo, pues se va a descomponer, por eso siempre recomiendan colocar plásticos en el interior de todas esas producciones que tienen madera. He visto otras que las entierran, o sea, literalmente es algo gracioso, pero funciona. Y la teoría tiene toda la razón, pues un animal que tiene alimento en un área determinada, pues ¿para qué se va? Entonces, si la entierran y le proporcionan el alimento adecuado, las cantidades adecuadas, van a tener una excelente producción de lombrices ahí, en ese entorno al interior de la tierra, sin ningún problema. Obviamente hay que tener en cuenta toda esa parte de inundación y demás, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a hablar de las instalaciones como para comentarles las estructuras que he visto. Así es como yo recomiendo las instalaciones cuando es de forma industrial, ¿no? Entonces las vemos de esta forma. Me gusta manejar áreas empinadas, muchachos, para que podamos aprovechar ese humus líquido, esos lixiviados. Yo hice en mi finca un sistema como el que están viendo en la fotografía. Aquí yo voy a sacar una pluma, y lo que hice pues es aproveché la pendiente y lo que hice fue prácticamente generar unos tubos, un sistema hidráulico para que toda esta parte que me fluyera me llegara
a un sistema interno que después me iba a alimentar a un tarro, esos tambores azules, como les llaman en otros países, timbos, bueno, un recipiente como de 200 litros que uno utiliza mucho para manejar líquidos, ¿no? Entonces lo manejaba acá enterrado, aquí lo manejaba. Ahí de esa forma, yo después cuando lo iba a sacar, eso sí me sacaba, tocaba como unas 4 personas sacar esa vaina, pero tenía prácticamente toda mi producción ahí de humus líquido y eso me favorecía bastante. Intenté elevarlas, pero les voy a ser muy sincero, me dio muchísima pereza, muchísima. Uno, porque pues en esa época estaba trabajando prácticamente yo solo con el encargado de la finca y pues este proyecto de lombricultura lo hice mientras que el encargado estaba haciendo otro tipo de actividades que eran urgentes para la producción y para el proyecto que estaba montando. Aquí vemos diferentes tipos de camas, siempre, pero siempre les colocan como un tipo de protección en el exterior. Las lombrices detestan la luz, pero al máximo. Entonces es muy importante que siempre le tengamos en la parte de la superficie algo para taparlas. No me gusta, bueno, que todos son manejos, ¿no? Este tipo de producciones cuando no le manejan un techo, siempre por lo menos una polisombra, muchachos. Aquí al momento en que le colocan un plástico de esos oscuros o cualquier cosa oscura encima de esto, como lo están viendo acá, el sol calienta esa vaina y ustedes vieran la mortalidad de lombrices. Les comento porque ya cometí esas embarradas. La cantidad de mortalidad que uno genera por colocar, hacer esta vaina así. La idea es que uno por lo menos maneje una polisombra para evitar el sol directo en sus camas. Cuando uno maneja de esta forma así industrializada, ¿no? Ya si quieren ser más pulidos y no hay mucho recurso, yo llegué también a manejar plásticos de invernadero, pero se los colocaba arriba, en forma también de arco. Entonces eso hacía que me evitara pues prácticamente que me fuera a encharcar o lavar todo la cama y el sustrato, ¿no? Entonces también ayuda muchísimo en épocas de lluvia. Entonces vayan planeando toda esa parte. Inicialmente arranquen con el piso, siempre. Un piso bien pulido. Hay que colocarle un plástico, eso es de ley. Si quieren aprovechar el humus líquido, ¿no? Porque de resto no hay problema. Si quieren aprovechar el humus líquido, pues sí se recomienda esto pisar muy bien, que quede muy bien pisadito, liso, que no queden puntas, porque al momento en que uno echa el sustrato y por el peso, pues se puede romper el plástico. Entonces es muy importante que uno maneje esas instalaciones bien puliditas. ¿Qué más les recomiendo? Entonces, como les decía, les recomiendo, aquí lo dice prácticamente la imagen, 1.5 de ancho. 2 es muy largo, de 2 metros en cada espacio es demasiado largo. Yo lo manejaba de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Porque yo dejo la distancia de 80 centímetros de mi carretilla más 20 centímetros por donde yo puedo pasar por un lado. Entonces ahí prácticamente con 1 metro pasa mi carretilla y paso yo al ladito por si cualquier vaina, ¿no? Entonces de eso también es muy bueno hablarlo porque uno trata de optimizar y arreglar espacios, ¿no? Lo bacano de este proyectos o estos proyectos es que uno puede utilizar áreas donde eso no, mejor dicho, donde tenga un área pelada, un área donde uno no vaya a utilizar, ahí es donde puede ir la lombricultura porque no se necesita no se necesita suelo, se necesita es algo sólido en una pendiente bajita o uno puede crear la pendiente. Todo va también según la creatividad, muchachos. En una época también vi unos señores que hicieron como un tipo de cama. Literal, una cama con su pendiente. Colocaban qué pena ahí el dibujito ahí tan maluco. Digamos algo así. Y le colocaban a la cama unas tablitas, unas tablas de cama. Acá en esta parte superior. Pero les tocaba colocarla sumamente pegadas porque al momento en que le colocaban el sustrato con el plástico, donde hubiera espacio por ahí se bajaba el sustrato y quedaba como unas llanticas hacia abajo.
y eso hacía que con el tiempo se rompiera o se saliera pues el humus líquido por acá o las lombrices. Entonces es muy importante que uno cuando vaya a hacer este tipo de camas quede todo muy muy pegado, muy bien pegado para que no se vaya a desfondar, ¿no? Bueno, aquí la parte de infraestructura, como decía, 1 metro es perfecto. De la altura, como la estamos viendo acá, yo recomiendo máximo 50 centímetros. No se vayan a poner a hacer esto de 1 metro o 1 metro 20. Uno, porque ustedes imagínense ahí agachados para sacar todo este cuento, por más puertica que le hagan donde quieran, no es lo recomendado. La idea es que dan 50 centímetros para que ustedes puedan manejar sus trampas bien, todo normal. Si pueden elevar más bien esto para que ustedes no tengan que agacharse en tanto, pues muchísimo mejor, porque es otra cosa remamona de la hombricultura, la agachadera. Entonces eso también les ayudaría muchísimo, elevarlo un poquito. ¿Qué más les recomiendo aquí mucho en esta parte de la hombricultura? Hay una infraestructura, vamos a hacer el ejemplo acá con este cuadrito, que lo manejaban como en tipo de, como escalonado, algo así. Entonces, eso que era lo que hacía, de que prácticamente iban metiendo sus lombrices. Un ejemplo, arrancaba aquí, le llenaban todo este pedacito con la alimentación, las lombrices y demás. Después le llenaban por acá, después le iban llenando. Entonces, en un lapso de tiempo, después de que van a los 21 días, 1 mes después de dar la segunda alimentación, esta parte de arriba ya quedaba 100% humus. Entonces ya prácticamente iban sacando por zonas el humus que iba pasando la lombriz, y ya cuando llegaba aquí pues ya prácticamente estos ya debían haber sido pasados. De hecho hacen ciclos, entonces hacen para que vaya pasando las lombrices y vayan dejando aquí el humus para ir recogiéndolo. Es una forma como escalonada también de la producción. Moni, ¿cómo vamos? ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo normal? Todo muy bien, ya tienes algunas preguntas en el chat. Excelente, súper bien. Vamos a contestarlas ahorita al finalizar. Son las 9:12 de por Dios. Voy aquí a acelerar. En caso tal de que no terminemos, ¿será que hacemos café 2? Vamos a mirarlo. Aquí les voy a mostrar algunos tipos de instalaciones Eso sí, más bien. bien interesante. Bueno, pues saben que sí podemos generar de pronto la segunda parte del café el próximo martes para seguirles dando tema. Mientras tanto, pues miremos esta parte, ya seguimos con la última partecita. Nutrición la dejaríamos para el siguiente tema. Bueno, estas son varias formas de manejarlas. Aquí vemos unas espectaculares, muy bonitas. Esta vaina hasta puede volverse algo, de verdad, algo como muy, ¿cómo les diría yo? Muy atractiva para sus fincas, para sus casas. Esto también les puede ayudar muchísimo, digámoslo como muy ornamental, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué? Aquí vamos a mirar esta primera, que vemos unas tablitas súper bonitas, y aquí ya están manejando su humus, están manejando varias canastillas, y es muy interesante porque ese mismo humus sirve para las mismas plantas de la casa, y pues para generar pues más comidita, ayudar a la producción. Uno puede comercializar esto. Ustedes, si supieran la cantidad de humus líquidos que genera esta vaina. Yo, el que tenía en la casa, yo regalaba esa vaina porque era muchísimo, eran galones que me salían de humus líquidos. Y lo más interesante del humus líquido es que uno no puede aplicar esa vaina así fresca porque quema las matas. Entonces uno tiene que diluir esa mezcla, entonces eso rinde muchísimo. Para uno gastar una vaina de esas en una cabañita, algo así, es bien, se demora uno bastante, ¿no? Ya en una finca, eso sí, pues madre, uno utiliza eso hasta, mejor dicho, para todo. El humo, vamos a hablar después de todas las ventajas del humus líquido. Tiene propiedades fertilizantes, también tiene unas propiedades también de repelentes, de plagas, de insectos, de hongos. No, es muy bueno, muchachos. Todo eso les ayuda mucho. Y por supuesto ayuda a la nutrición de las plantas, ¿no?
Hay unos señores, uy, me encantaría que hubiera alguno aquí en el café. De hecho, en Boyacá escuché de un señor que manejaba ya a otro nivel este cuento, que ya empezaba a manejar pues ya la parte eléctrica, digámoslo así, en cuanto a toda la parte de aniones y cationes referentes a los líquidos, al humus. Entonces, prácticamente, según el cultivo, él generaba unas cargas para que los componentes del humus líquidos fueran más absorbibles o se aprovecharan de mayor forma, ¿no? Pues también ojalá que lo podamos charlar ahorita. Este es mi experimento, este es mi casa, muchachos. Miren, este es lo que les comentaba, el casero. Esta es la producción casera. Manejaba tres prácticamente canastillas. La última era como la forma en que yo extraía. A la última le puse como un plástico y le abrí un hueco y ahí le coloqué un tipo de tubito. Y esta vaina le puse esta bandeja. Así fue que lo monté a lo... Miren, señores, duré con esta vaina, yo duré como un año más o menos, con esta producción antes de empezar a viajar. Y señores, todo el tiempo con lombrices al 100, tenía muy buena cantidad de humus, mi mamá recontenta, pues porque esas matas súper bonitas, hortalizas uno tiene ahí en el jardín, de todo, muy, muy chévere. Y yo acumulaba todo el humus líquido en tarros y lo sacaba así en bandejitas y lo iba echando porque pues es que esa vaina se llena muy rápido, a pesar de que lo manejaba bien. Lo interesante de este sistema es que pasa algo muy similar con lo de que les mostré los ciclos. Entonces uno llena todo esto de sustrato y a la hora de que uno quiere sacarlo de abajo, uno llena arriba todo el sustrato y todas las lombrices van a subir. Hay que dejarle obviamente un lapso de tiempo adecuado pues para que uno no queden lombrices abajo ni huevecillos sin eclosionar allá abajo. Entonces prácticamente van a subir a la siguiente canastilla, entonces esta sale con su humus y esta va para abajo a seguir con sus lixiviados y así sucesivamente. Entonces es algo muy interesante, muy llamativo y muy eficiente. Aquí ustedes ven algo que pues cometí un error, aunque pues no me afectó mucho. Uno no recomienda mucho meter estas hojas con tintas en la lombricultura, muchachos, porque gran parte de esa tinta la hacen con plomo o algunos otros tipos de químicos que afectan muchísimo, muchísimo la lombricultura. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de manejarlo? Por lo menos si uno va a utilizar papel, porque el papel también es muy bueno para la lombricultura, aquí se los voy comentando. Yo corregía pH a punta de papel, eso era lo que yo manejaba. Yo veía mi cama muy ácida, volé papel al 100, eso me ayudaba muchísimo. Pero lo más recomendable es que uno pueda hacer de pronto algún tipo de lavado, algo a ese papel antes de poder meterlo a la cama, pues para evitar todos esos problemas del tinte, ¿no? Pues no tuve ningún tipo de mortalidad alto ni nada de eso por parte de esos papeles, pero pues por supuesto de generar algún tipo de contaminante esas tintas, ¿no? Más por lo que tienen plomo. Eso es lo que yo leía en algunas tintas de impresora, muchachos. Muy importante también que cuando vayamos a comprarlas, empecemos también a ser un poco más selectos con ese tipo de sustancias para no seguir contaminando nuestro planeta y pues nuestras lombrices en este momento. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la parte de nutrición. Son las 9 y... ¿Qué hora son? Venga, miramos. 9 y 18 para dar aquí estos 40 minuticos de charla. Lo importante de estos cafés es esto, que charlemos, que nos conozcamos. Bueno, perfecto. Vamos a ver, Moni, ¿cómo vamos? Bien, bien, todo muy bien por acá. Excelente. Bueno, arranquemos Esta con es las preguntas. Yo aquí voy a activar mi cámara. Bueno, vale, pues vamos a arrancar primero con la pregunta de Sergio que está acá y alguien quiere hablar de una, activa su micrófono. Esa es la idea, que participen y hablen con nuestro asesor experto en... Tampoco es que, pero sí. Hola, hola. Bueno,
Hola, hola, muy Hola, buenas hola. noches. Sí, adelante. Buenas noches. Habla Edgar Gutiérrez de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, Edgar? Bienvenido. Un abrazo enorme aquí desde Colombia. Cuéntanos. Gracias. Solamente para precisar términos, Genial. ¿realmente es humus la excreta de la lombriz? A ver, digamos lo que excreta de la lombriz no se le llamaría humus. Yo le llamaría humus al componente que está generando junto con el estiércol. Digamos lo que el humus no es solamente excremento, sino que se genera también una serie de microorganismos y elementos, obviamente segregados en gran parte por todo el tracto digestivo de la lombriz, pero el único y el exclusivo humus se genera es de lombriz. Que alguien diga, no, yo tengo lombriz de pato o lombriz de, perdón, humus de gallinas o humus de cerdo, no. Ningún otro animal genera humus. Del humus que estamos hablando como el humus de fertilizar y como porque es que hay otros humus que son como de alimento, otra cosa así. El humus para fertilizar es único y exclusivo de las lombrices y puede ser generado por las lombrices, de ninguna otra especie. Pero que digamos lo que el excremento solo sea humus, pues ahí digamos lo que no sería lo único, ¿no? Hay varias, digámoslo, como eso se llaman como procesos que se generan en todo ese componente, que hay fermentación, hay un poco de manejos internos del suelo junto con el humus que le da pues esa propiedad, ¿no? Pero pues podemos llamarle así en términos para que todos nos entendamos, sí, claro, humus, llamémosle el excremento de la lombriz humus. Claro que sí, Edgar. ¿Más preguntas? Porque acá en Bolivia también Sí, si me permite, doctor, claro. acá en Bolivia también se confunde el término como lombrihumus, pero obviamente, teniendo entendido el concepto de humus, no sería humus, sino lombricompost. ¿Estaríamos en lo correcto? También, muy interesante. Sería bien interesante analizar esos conceptos, ¿no? Por lo que te comento, todos en varias partes, como tú lo mencionas, pueden referirse a varios tipos, ¿no? Pero lo que he analizado y he leído, el único humus es de lombriz roja californiana o lombriz de tierra, porque también se puede generar por la lombriz, el humus, porque el lombricompost, digamos lo que no se escucha como tan preparado como con ese componente que requiere o el humus. Es que pues lo que uno analiza con los abonos y demás, el humus es lo más efectivo y el mejor abono, pues de lo que yo he probado, ¿no? Que uno puede utilizar a nivel pues natural en todo lo que uno quiera, es espectacular. Entonces de pronto lombricompost no se le daría como el suficiente importancia a ese producto que generan las lombrices, que es el humus. No sé, de pronto se puede, claro, se puede hablar de en varios, según la cultura, el entorno en donde esté cada uno, lo pueden escuchar o de hecho lo pueden mencionar de diferentes partes, de diferentes formas. Lo importante es que sea de lombriz, Edgar, que no se vaya a dejar meter. Obviamente, esto es discutible. Ajá, Sí, claro, exacto, o sea, claro. eso es lo más importante. Eso es definitivo, ¿no? Total, Porque total, eso es lo más el importante. concepto mismo de humus es la materia orgánica descompuesta, Ujú. ¿verdad? Sí, ese es otro tipo de concepto que se maneja en cuanto a la parte Entonces, de humus. Bueno, interesante, Edgar, claro. muy Por interesante. tanto, las excretas de los lombrices no tendría que llamarse verdaderamente humus, ¿no? También es cierto, pero si le llamamos lombricompost, sería entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, mirando como sería lombrinaza. Así como la equinaza, porquinaza, también se llamaría lombrinaza, porque ya la parte del compost ya tiene otro proceso, ¿no? O compostaje de lombriz. Bueno, O la pero muy interesante. gallinaza también, Exactamente. Bueno, muy interesante, la Edgar, el tema. pollinaza igual.
Por supuesto. Vamos a continuar con más preguntas, Edgar. ¿Quién más tiene preguntas? Gracias, Edgar, por tu Ok, participación y muy Buenas. interesante. gracias. A ti por participar. Yo veo Laser Gracias. con mucho gusto. Sí, hola, buenas noches. Saluda Leiser desde Perú. ¿Cómo estás, Laser? Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto participar de estos cafés, ¿no? Claro, qué alegría, Son Laser. una agencia de informaciones muy buenas. Se les agradece por la invitación. Con Mira, mucho justo gusto. estaba por acotar algo, ¿no? Claro. Acá en Perú, el compost se lo denomina a la parte de descomposición de materia orgánica, pero sin la utilización de algún tipo de lombriz. Y al humus se le considera ya con la utilización orgánica mediante la utilización de lombrices, ¿no? Exactamente, Laser. Así El cual aquí. apoya la degradación de la materia y es un abono excelente. Totalmente. Muy interesante, Laser. Entonces Bueno, ese vemos. era. Ajá. Continúa, Laser, qué pena. Tranquilo, Laser, continúa que yo te interrumpí. Ah, bueno, no te preocupes. No, digo, esa era mi acotación, Ah, ¿no? Y perfecto. en efectivo, ¿no? El compus tiene menor proporción que el humus, ¿no? Ujú, genial, sí, señor. Totalmente, exactamente. Eso es muy. Acá también lo denominamos así. Para nosotros el humus ya tiene como otro nivel, llamémoslo así. Pero de nuevo, cada país tiene unos diferentes términos y manejos de la terminología. Hay algunos conceptos que puede que yo también esté errado, puede que también se puede manejar de diferentes formas. De hecho, pues hay también una experiencia que pasó. Aquí le decimos a la urea, porque se dice es urea, le decimos urea, que es el nitrógeno que le aplicamos a los cultivos. En los demás países, México, Honduras, Nicaragua, le dicen es urea. Entonces, pues es también términos que uno maneja ya de costumbre. Pero muy bien, continuemos. Moni, ayúdame con más preguntas. Los, los frijoles, los frijoles que en otro lado son los frijoles. Exactamente, también terminologías. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más va a hablar? O si no, hacemos, acá haga una pregunta de Sergio Villalobos. Dice, ¿qué se debe hacer para eliminar los olores en el lixiviado? Muy buena pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿me recuerdas el nombre? Sergio Villalobos. Sergio Villalobos. Eh, se- Sergio Villalobos. exacto, Sergio, que lo que uno siempre recomienda antes de meter todo digámoslo, el material nutricional que se le va a administrar a las lombrices es que se genere un tipo de precompostaje, ¿no? Cuando vemos grandes volúmenes, es muy diferente manejar una producción de lombrices a nivel casero que a nivel industrial. A nivel casero, como les mostré la canastica, todo el cuento normal, es muy raro que se generen malos olores en un lombricultivo porque se genera un proceso, llamémoslo, no lo llamemos digamos, descomposición, porque no es descomposición, más bien es como de transformación de los elementos, en donde ese humus huele rico, es muy chistoso. Algunos van a decir, ¿cómo les va a oler eso rico? Huele bien, huele agradable, muchachos, huele como a monte, huele como a tierra fresca, no huele ni a fermentado, ni a guarapo, ni nada. A eso huele el humus fresco. A pesar de que uno le ha echado pues comida como un chiras, hortalizas, de lo que sea, no debe generar mal olor. Ahora, cuando se pueden generar malos olores es cuando ya tenemos alimentos que tienen mucho líquido y se están empezando a generar un proceso de fermentación. Entonces ahí es donde tú debes empezar a jugar con las cantidades o lo que llamamos también esas proporciones carbono-nitrógeno
en las producciones. Eso lo vamos a ver en nutrición un poco, ¿no? Trata de disminuir la humedad de esos productos, trata de manejar los, digámoslo, muy importantes, los excrementos, ¿no? Bobinasa, equinasa, hay unos que utilizan porquinasa y gallinasa. Yo personalmente, José Cardoso, nunca la usé porque tiene mucho nivel de nitrógeno y pues nunca la probé tampoco. Me decían que me podía quemar mis lombrices, pero mirando, digamos, los documentos y demás, hay personas que lo utilizan pero seco, 100% seco, ya compostado que llamamos, ¿no? A diferencia del excremento bovino, equino o ovino, de conejo, demás, lo utilizamos fresco. Yo lo utilizo fresco y no me generaba ningún problema. Cuando manejaba las grandes proporciones, Sergio, yo utilizaba mucho los microorganismos eficientes antes de vincular todo ese material a las camas. Eso me reducía olores, ponle como en un, sin exagerarte, como en un 75-80%. El resto ya me lo solucionaba el lombricultivo, porque era desesperante ese olor a miércoles con sangre. Eso era horrible, horrible, hermano. Esa vaina de verdad era muy horrible. Y de hecho la casa pues estaba, imagínate, como unos, yo le pongo como unos 400 metros de la casa, todo lo que eché de excremento para hacer el lombricultivo. La casa, el techo era negro, pero de moscas, impresionante duré así 2 meses porque yo no sabía manejar esa vaina. Pues yo contento que me dieran toda esa mano de excremento, pero no me di cuenta de eso. Ya con el paso del tiempo empecé ya con las gallinas, microorganismos eficientes, todas esas cositas me ayudaron muchísimo a evitar los malos olores y por supuesto las quejas con los vecinos, ¿no? Afortunadamente las moscas no tienen mucho tiempo de vida. Pero sí, entonces recomendaciones, controlar humedad. Si vas a manejar mucha parte de vegetal, trata de mezclarla con algo de fibra. Trata de meter fibras, heno, pasto seco, hojas. Cuando metas mucha verdura, excremento de vaca o de caballo, o de ovino, de conejo, cuando me echan muchas verduras, yo dividía el casero, el lombricultivo casero, entre aproximadamente un 40-60, 40 excrementos, un 20 de todo lo que salía de la cocina y aplicaba hojas o pasto seco. Así mantenía todo el tiempo toda la producción casera sin malos olores, ¿no? En la casa. No sé si de pronto resolví las dudas, si alguien quiere hacer otro aporte, algo que le hayan utilizado, funcionado, de los microorganismos eficientes u otra cosa. Esos microorganismos eficientes son espectaculares porque ayudan también a todo el proceso del humus, de la formación de humus, favorece muchísimo todo el pH y esa microfauna que se genera en ese entorno, no evita los hongos, que eso es otra de las cosas canzonas cuando uno maneja mal el pH y la humedad. Los microorganismos eficientes ayudan muchísimo, muchísimo. Y eso también lo hace uno casero, muchachos. Estoy mirando a ver quién nos puede ayudar en un café, a ver quién nos enseña a hacer microorganismos eficientes caseros. Eso también uno lo puede manejar de forma casera. Bueno, vamos a ver más preguntas, Moni. Vale, listo, te está llegando como... Yo quiero aportar sobre los microorganismos eficientes. Claro, genial. Bienvenido, Claro que Luis. sí, adelante. Cuéntanos, ¿qué experiencia has tenido? Gracias. Bueno, prácticamente lo que yo he documentado es que agarran un sustrato que todo el mundo maneja, que es el arroz. Ajá. Lo cocinan sin sal, sin nada, y prácticamente lo ponen en unos vasitos y lo ponen o sea, boca abajo en el monte. Entonces ya a los 8 días uno vuelve y ve el arroz ya colorido, con
punticos verdes, con colores anaranjados. Esos son los famosos microorganismos eficientes. Pero ahí hay un tema y una limitación, que hay benéficos como hay patógenos. Entonces ahí sí tocaría hacerle un proceso extra para solo seleccionar los benéficos. Genial, muy muy interesante. Así es, Luis, así es el proceso. De hecho, ¿Sí me escucharon? claro que sí, Luis. Ahí yo te escuché full. Moni, ¿escuchaste y todo normal? Perfecto, Luis. Bueno, y pues yo vi una producción bastante interesante de una muchacha que agarraba sus microorganismos eficientes, los depositaba en unas canecas con salvado de trigo y melaza. Hacía una mezcla, los ponía casi que anaeróbicos y cogía la muestra de eso, de esa caneca, y lo mandaba a un laboratorio y ahí le hacían como la determinación de esos microorganismos eficientes. Entonces ya ella tenía la seguridad de que las podía utilizar en su compost y que no iba pues a hacer daño a los cultivos ni nada por el estilo. Genial, eso es. Respecto a lo que ustedes dijeron, hay varios tipos de terminología. Está el ácido humínico y el fúlvico. Los dos se producen pues por la descomposición de la materia orgánica, interacción de bacterias y demás, pero pues ahí ya varía es en la sintetización, ¿no? Exacto. Por lo general, pues los lumínicos, pues hay calcio soluble, por así decirlo, y eso pues genera como una coloración entre gris, negro, ¿sí? Mientras que el fúlbico es mucho más claro y pues con, es rico en componentes nitrogenados, si no estoy mal. Alguien que me corrija. Súper bien. Entonces, pues eso es como prácticamente la diferencia y hay que saber diferenciar entre los lixiviados, porque a mí me pasó eso, cuando yo produje mi humus, pues al principio no me salía negro, sino era un café, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces empecé como a indagar en el tema y ya dije, no tengo que echarle más de esto, quitarle más de aquello. Pero súper chévere ese tema del lombricultivo. Excelente, Luis, muchas gracias por tu aporte. Eso sí es muy cierto. Esa parte de la lombricultura uno va aprendiendo muchas cositas y muy muy interesantes, pero muy interesantes. Perfecto. Vamos a ver más preguntas. Muchas gracias, Bueno, Luis. Moni. Vale, José, te estaba diciendo que te está llegando algo tarde el sonido, entonces para que de Ah, pronto lo tengas en cuenta. listo. Helber Antonio Mesa Fonseca nos dice, ¿en qué tipo de estiércol se desarrolla mejor la lombriz? ¿O en cuál da más rendimiento para producir humus? Excelente. ¿Ahí me estás escuchando bien? Sí, tienes un retraso ahí como unos 4 o 5 segunditos, pero sí. Perfecto, listo. Bueno, a ver qué les comento de la experiencia que he tenido. Los excrementos, todos son muy buenos. ¿Qué es lo que he visto más resultados? Más fácil de manejar y de evitar pues esos aumentos de pH y bajadas de pH, pues todos los excrementos que sean bolita, como cuáles, ovinos, caprinos, de conejos, son espectaculares porque usted se los puede echar así de una, sin ningún problema. No va a quemar las lombrices, no va a aumentar pH, para nada. Entonces van a, genial. En cuanto al excremento de res, hay que tener en cuenta porque tiene mucha fibra. Es muy bueno también, de hecho, es genial. Lo que yo he manejado más que todo era de res y me pareció muy bueno. Pero les comento una experiencia bastante interesante. Imagínense, no sé si solo será, me pasará a mí o me pasó a mí, pero el excremento de caballo, esas berracas lombrices se alocaban, les encantaba la quinaza. De hecho,
Cuando me di cuenta de eso, empecé a optar por las trampas, usar más equinaza que alimento normal. Entonces, no sé si es el olor, no sé sinceramente, pero generaba mayor atracción. Entonces, las trampas, cuando yo iba a extraer mis lombrices, lo que conseguía era pura equinaza. Me iba por allá a unos pesebreras de unos amigos y me subía a una muy buena cantidad de excremento de caballo, la humedecía, hacía como un tipo de masa, llamémosla así, y empezaba a hacer capas sobre un costal de fique. De ahí lo dejaba por lo menos unos 30 días ahí con una capa por lo menos de unos 10 centímetros de excremento de quino. Ahí le mezclaba otras cositas para que se subiera un poco más. Pero el equino eso me pasó. No sé ustedes qué opinan, muchachos. Alguien que quiera activar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Porque lo que pasa es que el equino con Néstor Holguín, ¿cómo está? Un gusto, Néstor. Bienvenido. El mejor, gracias, el mejor estiércol es la equinaza. ¿Por qué? Porque es que el equino es un cíclico. Entonces él no desdobla como lo hacen los poligástricos, que son los rumiantes. Entonces por eso. Genial, muy interesante, ¿Me sí. escucharon? Por supuesto, Néstor. Yo te escuché muy cortado, Néstor. Yo te escuché bien. ¿Cómo? Se cortó. Se cortó un poco. Te escucho un poco cortado. Así es que parece que la señal está mala, la de internet. Decías hace rato, por ejemplo, el estiércol de los ovinos, caprinos, cuyes y conejos son estiércoles fríos. En cambio, como el caballo, los bovinos o bufalinos son estiércoles calientes. Por eso no se puede aplicar inmediatamente. La aplicación de los animales todavía hay que dejarlo que se enfríe. Pero de los cuyes, conejos, cabras y ovejas sí se puede. El más apetecido, como decías tú hace un momento, el más apetecido es la equinaza, porque ellos no alcanzan a desdoblar por Excelente. la lignina y la hemicelina. Ya, ahora sí te entendí. Perfecto, Néstor. Genial. Y mira que sí tiene, uno lo pone a analizar y tienes toda la razón. Manejar ese excremento del equino, por ser monogástrico, ayudaría muchísimo a esa, atrae más, ¿no? Por toda esa, que no ha, digamos, descompuesto la lignina y la celulosa como tú lo estás mencionando. Vamos a ver, Moni, ¿ahí nos escuchaste bien? Sí, los veo un poquito cortados, pero sí se entendió la idea base que él nos comentaba de los estiércoles que son calientes y fríos y de la ventaja que tiene el equino que es un monogástrico y no desdoblar todos los nutrientes y todas las fibras y pues sí, un alimento muy bueno para las lombrices en ese sentido. No sé, Néstor, tienes el micrófono activo, ¿aún nos quieres comentar algo más, algún otro aporte? O sea, yo quería referirme, o sea, de lo que hablaban hace un momento, el compañero que llevó a cabo la conferencia, es que, o sea, apetecidos del humo de la lombriz, tanto en lo sólido como en lo líquido, es el ácido húmico y el ácido fúlmico. Porque inicialmente, por ejemplo, de la humita es de una roca que es milenaria y que hay en España, en algunas otras partes del mundo, es el famoso humus, el petróleo que hace los fósiles, ¿cierto? Pero en nuestro medio se le denomina humus
líquido u humus sólido, eh, el producto de la lombrizaza, el estiércol de la lombriz. La prueba en laboratorio salen los dos ácidos, el húmico y el fúlvico. Y esos son los que van directamente a las raíces de las plantas, que son o sea, lo que hace el estómago de la lombriz, forma inmediata como nutrientes para que sea. Y lo que tú decías es muy interesante también, porque si tú lo aplicas directamente, pasó hace unos 30 y pico de años cuando comencé con la lombricultura, inclusive mi tesis de la universidad fue en lombricultura, en la Universidad del Cauca. Es lo que llegamos a la conclusión con los análisis hechos en el laboratorio del CIAS, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, al 5%, la dilución al 5% a cualquier tipo de planta, sea foliar o sea edáfica. Genial, Néstor, esos datos son muy interesantes. Yo tengo una tabla que esa fue la que me ayudó a no tirarme más los cultivos, porque yo estaba quemando esa vaina a punta de echarle esa vaina así fresca. Y encontré tanto de humus sólido como humus líquido unas proporciones que recomiendan, ¿no? Eso también sería muy interesante la próxima clase compartirla. De hecho, pues también podemos ir participando, complementar información que ustedes quieran y que conozcan. Sería excelente para reforzar el tema de la lombricultura, Néstor. Y me parece genial pues que hayas tomado ese tipo de investigación para tu trabajo de grado. Genial, Néstor, muy interesante. Con el mayor de los gustos, estoy disponible las 24 horas, 7/24. Genial, Néstor. Regálanos tus datos, cualquier cosa podamos contactarnos. Escríbenos en ese chat interno tu nombre, tu número de teléfono y podemos estar charlando, Néstor. Yo estoy ahí estoy en el grupo con Mónica. O sea, ahí está Néstor Holguín Aguilar, y ahí está mi correo y mi celular. Perfecto, listo, Néstor, excelente. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Vamos a Con el mayor de los gustos. Perfecto, vamos a continuar, Moni, con más preguntas. Alguien que quiera participar, que hacer preguntas, que nos comente sus experiencias. Claro que sí, mientras alguien se anima, pregunta Luis, los microorganismos eficientes se pueden depositar directamente en la cama. Por supuestísimo que se puede aplicar directamente en la cama. No genera ningún tipo de efecto nocivo con las lombrices. Cuando yo lo administraba no había ningún inconveniente. Los microorganismos eficientes tampoco generan ningún tipo de aumento de pH ni ningún efecto nocivo. Pues en el tiempo que yo lo apliqué no generó ningún problema, al contrario, como les comentaba, yo tenía un berraco problema ahí de hormigas en la cama, y pues cuando empecé a aplicarle los microorganismos eficientes me ayudó mucho. eh, Algunos compañeros también, y algunas producciones que averigüé, tienen un parásito ahí, eso lo vamos a hablar más en la próxima sesión. Hay un parásito que es como un planario, una babosa planaria, es hasta bien curiosita, que se come las lombrices. Ese microorganismo eficiente también ayudó bastante a ahuyentarlo. No sé si alguno ha tenido algún otro tipo de respuesta o con respecto a los microorganismos eficientes al unirlo con lombricultura. Sería interesante ver qué otro tipo de reacciones habrán podido tomar. Vale, vamos a ver.
Si alguien quiere preguntar algo, puede activar su micrófono, algún comentario. Yo tengo otra pregunta. Claro que sí, Luis. Claro que sí, adelante. Ya que tocaste el tema de que tenías problemas de hormigas, yo tengo problemas es de escorpiones. Me Uy. salen escorpiones cualquier cantidad en las camas. ¿Qué le puedo hacer? Las camas mías son subterráneas, pero pues siempre van tapadas con polisombre y todo, pero cuando yo levanto esa vaina sale cualquier cantidad de escorpión. No, ahí sí me mataste. Mira que a ese nivel no he llegado, pero algo que repele insectos que pueda ayudar mucho. Empieza a utilizar infusiones con tabaco, con ajo, con ají. Eso te ayuda muchísimo a empezar a manejar ese tipo de insectos, ¿no? Perdón una cosita, si quiero les hago Claro. esos predadores. Ajá. Es tener, o sea, en el lombricultivo tener unos sapos. Ujú. Se comen las hormigas, las cucarachas, las planarias que hablabas tú hace rato, los escorpiones. Ellos hacen ese control biológico y te lo hacen totalmente. La cama totalmente cubierta porque ellos también se comen las lombrices. Ujú. Pero los otros aves llegan desarrollando. Una cosa que habría que agregar es que tanto los microorganismos eficientes como las lombrices hacen que en 24 horas sea totalmente inodoro el estiércol, no deja de oler estiércol como tal. O sea, él cambia, por cambiar el pH y cambia el olor de toda la compostera, o sea, de todo el agricultivo. Cuando aplica el estiércol en fresco, o pues con dosis de estiércol que inicialmente Yo lo dejé de escuchar. No sé, José, si te pasó igual. Sí, empezó a sonar cortadito, Néstor. Pero está muy interesante, muy, muy interesante. Ahí nos comentaba Néstor con respecto a los olores que ya dentro de por lo menos 24 horas, cuando uno hace los microorganismos junto con la lombricultura, ya prácticamente pierden todos los malos olores, el excremento y sí, pues es algo de verdad que funciona. No es por echarle flores a la lombricultura ni a los microorganismos, pero de verdad eso es algo muy bueno, señores, muy, muy bueno y es algo muy económico, muy rentable, muy eficiente y muy fácil de manejar. Pues a menos, uy, no, esa la de los, me dejó como asustado Luis con lo de los escorpiones, porque nunca había escuchado escorpiones en lombricultura, sinceramente, ese sí me mataste. Y para controlar alacranes y escorpiones repelentes, porque no sé que de pronto lo que nos decía Néstor, los sapos, pueda que se coman los alacranes o escorpión, la verdad no sé, pero ahí podría ser, y pues obviamente no le vayas a echar esa mezcla que te digo a la cama, sino alrededor, empezar a bolearle todo eso, el ajo, el tabaco, el ají es muy buen repelente para insectos, podría ayudarte con ese tipo de problema. Pero muy buena información también de Néstor, excelente. Las tarántulas también se los comen. Sí, claro, Entonces pájaros. ahí verán si crían tarántulas. No, yo creo que lo mejor es hacer algo de repelentes, Dios mío. Buenas noches, ¿puedo participar? Por Claro que supuesto, sí. bienvenido. ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Por supuesto. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahí te escuchamos bien. En primer lugar, tengan muy buenas noches. Un saludo cordial desde Bolivia, del altiplano. Evidentemente, quiero también que nos compartan sus experiencias.
A ver, ¿qué tipo de sustrato es recomendable para hacer trampas cuando una vez ya ha concluido justamente todo el proceso de humus? Eh, ¿Qué experiencia tuvieron respecto a esto? Porque a veces es muy importante el alimento que vas a proveerlos, porque a veces hay que madurarlas estas, no hay que lavarlos, porque muchas veces algunos estiércoles tienen concentración de urea y amoníaco, ¿no? Entonces es tóxico para las lombrices. Entonces siempre es recomendable hacer un lavaje, pero también no sé si tienen, por experiencia tienen, por ejemplo, como qué tipo de sustrato puedo utilizar y es muy aceptable para hacer las trampas. Por supuesto, Rubén. ¿Ahí me están escuchando bien? Bueno. No, Moni, hay un eco. ¿hay un eco? De pronto, ¿Aló? si hay un eco. Traten de desactivar los micrófonos. Es el de Néstor, ya lo silencié y creo que funcionó. Yo no sé si fue el tuyo. Ah, no. Bueno, no sé quién fue. Yo silencié a Néstor y funcionó. No, pero también vi que te silenciaste. No sé si abriste de pronto otro dispositivo. No, ya estoy... no, no abrí... No, Buenas noches. hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, ahí te escuchamos Hola bien. Rubén. Sí, señor. Sí, sí, Sí te sí. escuché. A ver, Mira, yo quiero un poco, ¿pueden compartirme por supuesto. qué tipo de sustrato es recomendable para hacer las trampas? Para las trampas, una vez que ha podido concluir todo el proceso de humus para la cosecha. Perfecto, Rubén. Yo te voy a hacer varias... lo que yo hacía, ¿no? Te voy a comentar lo que yo hacía. Una, cuando pues voy a arrancar desde la que empecé, porque yo utilicé varias formas. Lo primero que empecé a utilizar es dejar un poquito de aguantar hambres las lombriz. Digámoslo, se terminó el sustrato y uno ya se da cuenta por la coloración y por la textura pues del humus en la parte superior que ya uno dice, uy, ya estos animales no tienen suficiente comida. Entonces, cuando uno ya ve que a ese sustrato se aumenta de la parte superior, ahí es donde uno dice ya han aguantado un poquito hambre, ahí uno le puede aplicar el sustrato que tengas, el que quieras, lo puedes manejar sin ningún problema. Algunas personas veía que le aplicaban agua de melaza a, digamos, la mezcla entre estiércol, le aplicaban también hortalizas, pasto, hacían como un tipo de mezcla y ese era el sustrato que utilizaban en la parte superior. Lo más importante es el tiempo que demoras esas trampas para poder atrapar la mayor cantidad de lombrices. Lo que habla la teoría es mínimo unos 20 días. A mí me gustaba dejarla por lo menos unos 25 días, como por si esos huevitos que quedan por ahí abajo no eclosionaban, alcanzaran a eclosionar, porque eso era algo que yo me daba cuenta bastante cuando recogía el humus. Mucha lombricita pequeñita en el interior, entonces de pronto me hacía falta un poco más de tiempo para poder pues que se subiera, ¿no? Muy importante que tengas en cuenta de que si tienes digamos mal distribuida la alimentación en tu cama, puede que tú coloques la trampa pero en una partecita pequeña, ahí donde haya comida, todas las lombrices estén allá y no te suban a tu trampa. Y hasta que no se coman eso, no van a subir a la trampa. Entonces es muy importante la distribución del alimento que estés generando y que estés haciendo esas aireaciones que les estaba comentando de manejo para que se pueda oxigenar y aparte de eso pues darle el bote a las comidas que se están quedando abajo. Eso se ayuda muchísimo a que se vuelva un poco más equitativo el consumo de todos los sustratos en la cama, ¿no? Entonces, una de esas. Dos, la que le comentaba a Rubén, muy buena, el estiércol del equino, muy bueno, de verdad. Esa vaina se alocan. Hay que tener mucho cuidado, Rubén, con el estiércol del equino. Uno, por lo que el estiércol de equino transmite tétano.
Entonces es muy importante que si vas a manipularlo con guantes, trates, yo lo aplicaba así de Juan, yo ese no lo dejaba, pues sí, obviamente no que saliera de una, prácticamente lo medio mojaba, lo sacaba de una caballeriza, me imagino que el tiempo en que estaba de la caballeriza y yo me lo llevaba a la finca, habrá dejado un tiempo de secado o de aireación o lo que sea, fresco, fresco nunca lo apliqué. Entonces ese de verdad muy bueno estiércol de quino, excelente, y ese sí no le echaba nada, por ahí le echaba un poco de pasto como para mezclarlo un poquito más a pasto seco, heno que tenía por ahí y lo que veía. Y de una, no le ponía tanto misterio y muy bueno, ese era uno de los mejores, Rubén. Y el tiempo, recuerda, más de 21 días, más de 25 días es el tiempo perfecto para trampa, ¿listo? No sé si me escuchaste bien, Moni. Todo perfecto y ya son las 10, ya Uy. hay que dejar para la segunda clase. Vale, perfecto muchachos, de verdad muy agradable el café esta noche, muy participativos, me encanta eso, que charlemos, a mí se me quedó mi tinto de la emoción, me la pasé charlando y no me tomé ni un tinto, pero para dentro de 8 días entonces la seguimos, vamos a mirar entonces nutrición, vamos a hablar de nutrición un poco y de los temas que nos hacen falta para la próxima noche. ¿Listo muchachos? Vamos a ver entonces, Moni, Perfecto, perfecto. para ir haciendo el cierre. Sí. Vale, entonces pues recuerden, próximo café virtual lombricultura parte 2, para que alisten las preguntas, las que no tenemos a resolver ahorita las anotan, nos las pueden enviar por ahí al chat interno y con mucho gusto les vamos contestando. Vamos a agradecerle entonces a Agrícola Sinaí, Aldemir Valencia, Asesorías Jurídicas, Beña Tello, Carmenza González, César Danilo Medina, César Sabogal, Clarita Chávez, Daniel Buitrago, Edgar Gutiérrez, Finanzas Burger, Gabriel Cardona, Helber Antonio, Hugo Roycer Vargas, Jackson Pedraza, Gerson Andrés Martínez, Jorge Hernández, José Luis Peralta, Luis César Castañeda, Cristina Muñoz, Leiser Huanca, Lubian Roberto Zapata, Luis Fernando Buitrago, Luis Medrano Vega, María Teresa González, Mariel Caterina Jaimes, Mario Andrés Sánchez, Néstor Holguín, que le estuvieron solicitando mucho el teléfono, si lo puedes poner ahí en el chat para los demás, porfa, que están solicitando tu información y tus servicios posiblemente. Oscar Fernando Vidal, Pablo Enoc Morales, Pedro Perico, Rosvaluz Morales, Rubén Aguilera, Rubén Mamaño Paco, Sabín Chino Rural, Sergio Villalobos, Teddy Maza, Verónica Ciro, Chocoyo Sin Cruz Vázquez, Yasmina Cobo, Jessica Ríos, gracias por estar hasta esta hora con nosotros y recuerden que en AgroKaizen fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Dios los bendiga, descansen y que todo esto que charlamos lo podamos aplicar. Lo más importante, todo lo que aprendemos lo aplicamos. Si quieren enviar foticos de sus lombricultivos, háganlo en la página de Facebook. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, que porfa compartas los documentos para estudiar, te están diciendo. Por para supuesto. Estudiar para la próxima clase. Claro que más sí. preparado. Voy a enviarlos al café, a los WhatsApp de café, que me queda más fácil de enviarlos para que se agreguen todos. Si quieren enviar fotos, aprovechen nuestro espacio de Facebook. Utilícenlo en el mismo café de lombricultura. Si quieren enviar fotos de sus experiencias, bienvenidas. Genial para charlar, mirar y utilizar todas esas publicaciones para obviamente poder comunicarnos. Bueno, muchachos, Dios los bendiga y que pasen excelente noche. Chao, Moni, gracias. Gracias a todos. Okay, un abrazo. Gracias. Ahí le puse el teléfono. Puse el teléfono. Excelente, Néstor. Ya lo voy a grabar y nos comunicamos. Para lo que sea, cuando quiera.
Mucho Genial. gusto, buenas noches, muchísimas gracias. Igualmente, Néstor, un abrazo, que estés muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.